tener que preguntarle esto a un papá cuyo hijo se acaba de suicidar. El señor Mejía, su hijo iba a cumplir 21 años, Carlos José Mejía, fíjese que ni siquiera está confirmado, que el presidente lo vuelve un hecho, que haya sido suicidio. Sí. No está confirmado, alguien se lo tuvo que haber contado al presidente, que fue por amor. Y el presidente termina relacionando todo eso con el tema de la plata, ¿no? Y entonces tiene que salir el papá para decir, a mi hijo nunca le faltó amor. Y no tuvo que ver nada, ni el amor, ni la hija, nadie, absolutamente nadie. No, esas son las permanentes y reiteradas salidas en falso del presidente de la República, Néstor. Así se refirió a los negros, así se refirió a los Bryan, así se refiere a los empresarios, es decir, no respeta absolutamente nada. El suicidio. Pero hay dos temas, Néstor, que vale la pena mencionar. Mire, Néstor, el suicidio en cualquiera de sus formas, cuando toca a una familia, la deja rayada de por vida, Néstor. Es decir, ese es un tema muy doloroso para una familia, cualquiera que sea, independientemente de sus creencias, de su condición, de su estrato, es una cosa muy dolorosa y se lo digo por experiencia propia. Yo sé, Felipe, yo sé que usted lo conoce de cerca. Entonces meterse con eso es de una mezquindad, de una canallada, de una... Bueno, no sé, Néstor. Bueno, dejemos... Esto le decía que hay dos cosas que generan, digamos, las expresiones del presidente Petro. Una, pues por supuesto, rechazar esa costumbre que él tiene de no considerar el dolor de los demás. Es que hay un problema de falta de empatía que es realmente impresionante. Es evidente, como lo dice Felipe, que pues una familia que está pasando por semejante situación, lo menos que necesita es exposición pública y mucho menos convertirla pues en una conversación de hipótesis y de chismes, como usted lo llamó. No hay un mínimo de respeto por los derechos de los demás. Y el segundo tema que también llama mucho la atención es la imprudencia con la que el presidente utiliza la información que recibe en su condición de presidente. Porque usted, como usted señaló, probablemente fue alguien que le dijo al presidente eso y seguramente él llamó o habló con el comandante de la brigada correspondiente y el general le dijo, no, ese muchacho se suicidó, parecía que tenía ahí unos problemas con la novia, lo que fuera. Y él inmediatamente, él recibe esa información, que es una información de carácter confidencial, Néstor, y el presidente inmediatamente la hace pública. Fue lo mismo que pasó con el tema de los cantantes estos asesinados en México, que pues inmediatamente salió a decir que era una relación con temas de narcotráfico y tal, que después pues evidentemente salieron noticias de que así podría haber sido, pero esa era una información que le entregaron a él y él después lo que hacía era dañar las investigaciones y lo ha hecho con decenas de cosas. Entonces, pues un poquitico de prudencia, bueno, el caso de Miguel y mucho Uribe, de respeto debería Héctor, el presidente tener. Agregue el caso de Miguel Uribe. Ese es un... 7 hipótesis ha lanzado el presidente sin ser autoridad judicial sobre los autores del atentado a Miguel Uribe. Lo de Miguel Uribe, usted dice, bueno, es que es un debate político. Este es un señor, un soldado que se suicidó aparentemente, ni siquiera eso está confirmado. ¿Y qué tiene que ver la familia del soldado en el tema? Y comienza a decir, el papá me llamó a ver si yo lo visito, toda una cadena, la verdad, pero además, o de malos entendidos o de mentiras deliberadas. María Consuelo, Néstor, pero con referencia a las investigaciones, no es raro pensar que la forma de tapar un crimen es precisamente argumentando un suicidio. Y si precisamente la información no está confirmada, pues es lógico que van a decir, no, él se suicidó para esconder cualquier posibilidad de que haya sido otra la razón de la muerte de Carlos José. Entonces, esa intromisión en la investigación de boca del presidente es sumamente irresponsable, y la crueldad de burlarse del dolor de una familia me parece que realmente habla de lo poco
noble que es el señor presidente. A estas alturas, María Consuelo, no con está respecto además a las Fuerzas Armadas. ni probado ni Néstor, confirmado que hubiese sido un suicidio. No está ni probado ni confirmado que hubiese sido por un tema de amor. No está Es ni que, probado Néstor, ni confirmado que hubiese tenido algo que ver el dinero, que suele ser el argumento que ¡Qué le mete aquí crueldad! Uno escucha al señor, 7:21 al minutos. señor Mejía. Luis Ernesto. Uno escucha al señor Mejía y narra cómo pues él ni siquiera conoce a la supuesta novia que causó esta supuesta tragedia, pero el presidente sí lo conoce supuestamente, o el presidente sí sabe si fue por amor o si fue un suicidio, y el papá no tiene la menor idea, el papá ni siquiera sabe si se trata de un suicidio porque está en investigación. Realmente, qué indolencia. Yo no creo que haya otra palabra para describir el comportamiento del presidente frente a esto. Y como lo han dicho Héctor y los demás, aquí el gran problema es que el presidente toma decisiones como esta, que es pues absolutamente equivocada, imprudente, toma decisiones basadas en información incompleta, inconclusa, y este seguramente no es el único episodio en el cual el presidente recibe una información a medias, un chisme, un comentario, o simplemente lee en Twitter algo y sobre eso se forma una opinión y de acuerdo a esa opinión o a esa información toma decisiones. Esto lo que demuestra es que el presidente vive encajonado, vive completamente aislado de distintas fuentes de información, de distintos asesores, personas que puedan cotejar. Razón, Luis Ernesto, y si algo... Mire que con el chef de Ibagué pasó exactamente lo mismo, ¿no? Que es el chef Montaño. Cristian Montaño. De quien el presidente se inventó que lo habían matado por cuenta de una disputa alrededor de las ideologías. Política. Ahora, Sandra Serrano. Lo que pasa es que en el caso de Montaño lo utilizó todo el viernes, incluso en la tarima de Ibagué, para hacer política. Le fue funcional a su discurso de división y de odios que lanzó desde el Parque Murillo de Ibagué, a pesar de que la misma clínica que lo atendió descartó lesiones como causa o incluso que hubiera tenido algún tipo de lesión el chef Montaño cuando llegó así a hacer... Mire, no hay... Así que es Néstor, mañana de rectificaciones. En Colombia, Para terminar, la persona Luis más informada suele ser el presidente de la República, y lamentablemente, por las desconfianzas, por su falta de diálogo con otros sectores, el presidente Gustavo Petro es quizá el presidente más desinformado de los últimos presidentes de Colombia. O porque se Néstor, informa ¿no? solamente con un pedacito del panorama. El presidente Petro suele informarse a través de Twitter y suele informar a través de Twitter, y este es el resultado de una cadena larguísima de imprecisiones. Aurelio, señor, lo escucho. Sí, no es, digamos, una persona que le caiga más este dicho, el que mucho habla, mucho yerra. Es que Petro habla del orden mundial, de todos los elementos de la vida nacional y de la vida personal de los ciudadanos. Es que esto ya pasó, digamos, de castaño oscuro. Es decir, ¿cómo se va a meter en el dolor de una familia? Yo sí invito a que realmente este tipo de cosas, pues realmente haya un respeto mínimo del presidente por sus ciudadanos. El que mucho habla, mucho yerra, y Petro pontifica sobre lo divino y lo humano, y generalmente, además, se equivoca. 7 de la mañana, 24 minutos.